Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Arrancamos hoy con una noticia que, ha dado mucho que hablar, ¿eh? Paulina Rubio, la chica dorada, que se enfrenta a una demanda bastante seria en Miami. La acusan de ser una inquiocupa. Sí, un término potente, la verdad. Sí, llamativo. Se refiere básicamente a un inquilino que se queda en la vivienda sin permiso o sin pagar cuando el contrato ya ha terminado. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Efectivamente, es una situación compleja. Tiene varias ramificaciones legales, económicas y, claro, ha saltado a los medios. Pues justo eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a explorar en detalle toda la información que ha salido sobre este presunto desalojo de Paulina de una mansión de lujo en Miami. Y claro, la deuda que le reclaman. Ajá. Nos estamos basando en varios reportajes, análisis que hemos visto en YouTube, que han mirado documentos legales, el contexto. Sí, son fuentes que dibujan un panorama, intrincado, diría yo. Mezclan lo legal, lo financiero, incluso toques personales de la situación del artista. Exacto. Así que, vamos a desgranar esto. ¿Qué dice exactamente la demanda? ¿De qué cifras estamos hablando? Porque se oyen muchas cosas. Y sobre todo, ¿qué imagen nos dan estas fuentes de cómo se ha llegado a este punto? Vale. El centro de todo, parece, es una demanda en el condado de Miami-Dade. Correcto. La presenta el arrendador, el dueño de la casa, que las fuentes identifican como señor Fangüe, y va contra Paulina Rubio dos amantes. Y ojo, que no hablamos de una casa cualquiera, ¿eh? No, eso parece. Es una mansión en una zona muy exclusiva de Miami Beach. Los informes dicen que está valorada en unos 17 millones de dólares. Casi nada. 17 millones. Una propiedad de muchísimo nivel. ¿Y por cuánto la alquiló Paulina? ¿Se sabe? Sí, las fuentes coinciden. Una renta mensual de $35,000. $35,000 al mes. Uf. El contrato, según detallan, iba de marzo de 2024 a marzo de 2025. Un año. Pero parece que la cosa se complicó antes de que terminara. Ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Los reportes dicen que ella dejó la casa en abril de 2025, pero el problema está en los pagos y en cómo salió de allí. ¿Qué reclama el propietario exactamente de alquiler? Pues mira, según esta información que hemos analizado, el señor Fangun dice que le debe 2 mensualidades completas. ¿De alquiler? 2 meses. Si hacemos números rápido, eso ya son $70,000. Solo de renta pendiente. Ya es dinero. Una cantidad importante, sí. Pero la acusación que más llama la atención es esa, la de inquiocupa. ¿Cómo encaja eso aquí? Pues aquí entra la ley de Florida. La demanda acusa a Paulina de haberse quedado en la casa 15 días más después de la fecha final del contrato. Hasta el 11 de abril de 2025, dicen. Y, clave, sin permiso del dueño. Uh-huh. Y según la ley de allí, eso te convierte en lo que llaman una inquilina remanente, o tenant at sufferance, en inglés. Una figura legal que me imagino que no sale gratis, claro. ¿Qué consecuencias económicas tiene eso según lo que cuentan? Pues justo. Los reportes señalan que ser inquilina remanente puede llevar una penalización económica fuerte. En este caso, se habla de que podría ser el doble del alquiler de ese periodo extra. ¿El doble? O sea, si el mes eran 35,000, hablamos de otros $35,000 por esos 15 días. ¿Medio mes al doble? Exactamente esa es la cifra que se deduce de los análisis que hemos visto. Así que, si sumamos $70,000 de las 2 rentas que presuntamente no pagó, más estos $35,000 de penalización por quedarse, pues nos vamos a $105,000. $105,000. Ya es una suma muy considerable. Pero creo que la cosa no acaba ahí, ¿verdad? Aquí es donde la historia se pone más detallada. Así es. No es solo el alquiler y la penalización. La demanda tiene otro apartado importante. Daños y desperfectos en la casa. Ah, también. El dueño añade a la cuenta $5,259 por esto y dice que los daños van mucho más allá del desgaste normal por usar la vivienda. Más de $5,000 en daños. ¿Detallan las fuentes qué tipo de desperfectos son? Porque suena bastante específico. Sí, los informes son bastante concretos. Hablan de daños en una puerta plegable de la cocina, en paredes, en el césped de fuera, en sofás, puertas de cristal, incluso en las tapas de los enchufes. Y luego, algo más serio, dice que dejó la casa en condiciones insalubres. Condiciones insalubres, eso ya suena
Bastante fuerte. Y luego está el detalle que ha comentado todo el mundo, ¿no? Lo de los asientos de inodoro rotos. Sí. Es curioso, la verdad. Las fuentes hasta recogen la sorpresa de la gente, ¿no? En plan, ¿cómo se rompe un asiento de inodoro? Sin duda. Es de esos detalles que se quedan en la memoria y generan comentarios. Bueno, recapitulando, las cifras totales que se manejan en la demanda, según estos informes, si a los $105.000 de alquiler y penalización le sumamos estos 5.259 por daños, ¿Vale? la cifra total que reclama el señor Fangu supera los $110.000. Una fuente cita exactamente $110.259. $110.000. Es una cantidad muy alta. Muchísimo. Pero ojo, hay que añadir un matiz importante que también sale en los reportajes. Parece ser que Paulina Rubio dio una fianza al principio. Ah, la fianza, claro. Una de las fuentes habla de $70.000 de fianza. 70.000. Eso cambia bastante el panorama, ¿no? Exacto. Si esa fianza se aplica legalmente para cubrir parte de la deuda, pues la cantidad que quedaría pendiente de pago bajaría muchísimo. Estaríamos hablando de unos $40.000 más o menos. Vale. Luego habría que sumar intereses, costas legales, lo que sea. Pero bueno, sigue siendo dinero, claro, pero ya no son los más de 110.000 del principio. Entendido. Una aclaración importante esa de la fianza, sí. ¿Y qué dice el entorno de Paulina? Según la información que hay, ¿dan alguna versión diferente? Sí, los reportes indican que el equipo de la cantante tiene otra visión. Primero, dicen que ella sí pagó por esos 15 días extra. Ah, sí. Afirman que pagó $17.500, que sería la mitad del alquiler mensual, o sea, la parte proporcional por medio mes. Vale, o sea, defienden que pagaron el tiempo extra, pero no la penalización del doble que pide el dueño por lo de inquilino remanente. Eso es. Y sobre los daños materiales, su versión es que los costes que reclama el dueño están inflados. ¿Ah, sí? ¿Cuántos dicen ellos? Ellos calculan que el valor real de las reparaciones sería de unos $2.500 o $2.700, mucho menos que los más de $5.000 de la demanda. Ya. Tenemos entonces versiones totalmente opuestas, lo típico en estos casos, supongo. Pero claro, todo esto lleva a una pregunta que también se hace en las fuentes. ¿Por qué alquilar una casa tan cara, 35.000 al mes, si supuestamente hay problemas económicos? Y aquí entra en juego la casa que sí es de Paulina, en Miami. Correcto. Ahí la narrativa se complica. Las fuentes hablan de su casa principal, la icónica de Miami. Esa de las paredes rojas, las cortinas blancas enormes. Sí, muy reconocible. Una casa además diseñada por un arquitecto español de mucho prestigio, Ricardo Bofill. Los análisis incluso mencionan de pasada la casa fábrica espectacular que Bofill se hizo cerca de Barcelona para que nos hagamos una idea del estilo. Sí, una casa muy famosa. Dicen que hasta la señalan en los tours, en barco, por la bahía. Esa es la casa de Paulina Rubio. Y que podría valer unos $15 millones. No está mal. Valor muy alto, sí. Y aquí es donde una de las fuentes que consultamos lanza una hipótesis, interesante, sobre una posible estrategia financiera de Paulina. Una estrategia, a ver. Se plantea, como especulación, que ella podría haber alquilado su propia casa, la de Bofill, y que podría sacar por ella una renta mucho más alta. Quizás, y esto es pura especulación de la fuente, insisto, unos $70.000 al mes. Anda, justo el doble de lo que pagaba por la mansión del señor Fangu. Exacto. Y, según esta teoría, se habría mudado a la casa de Fangu, que costaba $35.000, con la idea de vivir, o al menos sacar un dinero extra, de esa diferencia de $35.000 al mes. Una jugada financiera. Bueno, un poco arriesgada, ¿no? Y que si la hipótesis es cierta, pues parece que no ha salido como esperaba, visto lo visto. Eso parece. Y el tema inmobiliario que describen las fuentes no termina ahí. Después de irse de la casa de Fangu, ¿qué pasó? ¿Volvió a la suya? Pues no. Los informes dicen que Paulina no volvió a su casa roja, sino que se fue a otra casa alquilada en Miami. Otra más. Sí, y esta la describen como menos lujosa que la de Fangu. Una casa más normal, dicen. O incluso X, para lo que es esa zona. Aunque seguía siendo cara, Unos 6 millones de valor y un alquiler de unos $32.000 al mes. Apenas $3.000 menos que el anterior. Sigue siendo un alquiler altísimo. Muy alto, sí. Y comentan en estos reportajes que esta sería la casa que salió en unas fotos de la revista Hola, hace tiempo. Unas fotos donde, según apuntan, tampoco se veía mucho lujo. Ya. Y también dicen que es en esta casa donde supuestamente ocurrió un incidente que salió en prensa, relacionado con su hijo y su ex, Colate Vallejo Nájera.
Vaya. Y las fuentes añaden más piezas a este puzzle financiero, ¿no? Hablan de un apartamento en Brickell, también en Miami, que dicen que fue de Paulina y que podría haber perdido por no pagar. Sí, y también dan contexto sobre lo carísimo que es mantener casas frente al mar en Miami. Claro. Hablan de los impuestos anuales, que son brutales, los seguros antihuracanes, obligatorios y carísimos, el mantenimiento constante. Señalan que por eso otros famosos latinos muy conocidos, como Alejandro Sanz o Ricky Martin, han vendido sus casas en primera línea de playa allí. Tiene sentido. Mencionan a Shakira como una de las pocas que aún mantiene una casa grande en la zona. Es un factor a tener en cuenta, desde luego. Y encima apuntan a una presunta deuda con Hacienda, ¿no? Con los impuestos. Sí, se habla de una cifra de más de $224,000 en impuestos de su casa principal, La Roja, correspondientes a 2024, y que por eso figuraría como delincuente en los registros fiscales públicos. Más de 200.000. Y la cosa no queda ahí. Incluso rescatan una anécdota de hace años muy llamativa. Sí, para ilustrar presuntos problemas financieros anteriores. Cuentan, basándose en crónicas de la época, que American Express la perseguía por deudas de tarjetas. ¿Ah? Sí, y que ella llegó a disfrazarse de hombre alguna vez para que no la reconocieran los cobradores que iban a su casa. Una historia casi de película, ¿verdad? Que le da un toque peculiar al relato sobre sus finanzas. Desde luego, parece increíble. Y en medio de todo esto, con la acusación de Inquiocupa encima, una de las fuentes cuenta algo que es, como mínimo, irónico. ¿El qué? Que Paulina Rubio, presuntamente, fue víctima de ocupas ella misma en el pasado. Anda, aquí llega la paradoja. Se cuenta una anécdota que atribuyen a gente cercana a la familia sobre unos empleados sin papeles, Ajá. que por lo visto la propia Paulina trajo de México para hacer reformas en su casa, y que al terminar el trabajo se instalaron en un apartamento de su madre, Susana Dos Amantes, que ya falleció. Y se quedaron allí sin permiso, ocupando. Supuestamente sí. Según este relato, no se querían ir si Paulina no les pagaba más dinero. La fuente habla de unos $10,000. Y dicen que esto le causó mucha angustia a Susana Dos Amantes en su momento. Vaya. Una historia que, si es cierta, le da una vuelta de tuerca irónica a la situación que vive ahora la cantante. Sin duda, es llamativo el paralelismo, aunque las circunstancias legales y todo sean distintas, claro. Pero, ¿que te señalen por algo que en cierto modo le pasó a tu familia? Curioso. Y para tener la foto completa hay que mencionar otro factor que las fuentes señalan: la tensión constante por la batalla legal con su exmarido, Colate Vallejo Nágara. Claro. La custodia del hijo. Exacto. La custodia, otros temas. Un conflicto muy largo, muy público, que dicen que le genera mucho estrés y presión, personal y quizá también financiera. Y ligado a esto, algunas fuentes también recogen descripciones de su personalidad, basadas en testimonios, percepciones. Una la llama desorganizada, despelotada. ¿Despelotada? Sí, en el sentido coloquial de caótica, poco metódica, incluso incorrecta en algunas actitudes. La comparan con Alejandra Guzmán en eso. Vaya. Y llegan a plantear, aunque esto lo marcan como especulación de la fuente, si esa supuesta desorganización podría tener algo que ver con cómo dejó, presuntamente, la casa alquilada. Bueno, eso ya son valoraciones subjetivas, claro. Recogidas por las fuentes para dar un retrato más completo, supongo. Hay que tomarlas con pinzas, diferenciarlas de los hechos legales que se deciden en un juzgado. Claro, claro. Bueno, entonces, resumiendo un poco lo esencial de lo que hemos visto en estas fuentes. Tenemos la demanda por alquiler y penalización más de $100,000, aunque la fianza podría bajar mucho esa cifra. Ajá. Tenemos los daños, con lo de los inodoros como detalle estrella. Hemos visto el contexto de sus otras casas, la hipótesis de la estrategia financiera, las presuntas deudas fiscales, la anécdota de American Express. Sí. Y, para rematar, la ironía de que, presuntamente, ella también sufrió una ocupación. Menudo cuadro. Pues sí. Toda esta información sacada de los reportajes que hay nos deja ver la cara menos glamurosa, la que no suele salir, de la vida de una estrella internacional. Totalmente. Te voy unas presiones enormes que no siempre se notan desde fuera por mantener una imagen, un estilo de vida muy alto. Y también las consecuencias serias que pueden tener las dificultades económicas, las peleas por contratos, los líos legales largos, como se alega en este caso, claro. Entonces, ¿qué sacamos en claro de esto? Más allá del caso concreto, esta historia, tal como la cuentan las fuentes, invita a pensar, ¿no? ¿Qué nos dice sobre si se pueden mantener a largo plazo esos estilos de vida tan altos, sobre todo en sitios tan caros como Miami?
Y quizás otra pregunta para darle una vuelta. ¿Hasta qué punto el drama mediático que rodea a gente como Paulina Rubio se alimenta de cómo nos lo cuentan las fuentes? A veces se fijan en ciertos detalles, especulaciones, más allá de los hechos legales puros y duros que se verán en el juicio. Es verdad. Es interesante pensar en cómo consumimos esta información sobre famosos hoy en día, con todo lo digital. ¿Cómo la interpretamos? Y cómo a veces le damos forma a nosotros mismos. Ahí lo dejamos, para seguir reflexionando. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.